¿Qué tal? Eduardo Suárez y como siempre acá acompañado de nuestro analista político Nazareno Echepare. ¿Qué tal, Nasa? Edu, ¿cómo andás? Bien, aquí andamos. Este, ¿Cómo pasaste el 25 de mayo? yo bárbaro, bien, en familia, tranquilo, un poco resfriado también. Este, Hay una familia que no la pasó tan bien, que es la y familia política de los hermanitos Karina y Javier Milei. Y arranqué con Karina porque hoy creo que es innegable que la presidencia de la República en lo formal la tiene Javier, que ocupa la mayor parte de su tiempo tuiteando, y en la materialidad, en la construcción, en la gestión, a ver, gestión que no hacen, construcción política que no hacen, pero que pasa todo por las manos de Karina. Claro, uno tiene que entenderlo de esta manera. Vos tenés un personaje que llegó a la presidencia de la República, que hubo un grupo de empresarios que vio la oportunidad en una etapa, en un instante muy complicado del país, donde había un hartazgo con lo que recién había pasado, que era Alberto Fernández, y por otro lado la presidencia de Mauricio Macri. La llegada de Javier Milei significó, por un lado, la oportunidad para este grupito de empresarios que entendieron que había una oportunidad de hacer negocios y de quedarse con los pocos activos valiosos que tenía el país. Pero por otro lado, en el momento que arrancó lo que se suponía iba a ser la gestión, esta gente empezó a hacer lo que pensaban que era una presidencia, que para todos nosotros no deja de ser una especie de pasantía presidencial. En esa construcción tenías como figura central a Javier Milei, sostenido de dos grandes pilares. Uno era Santiago Caputo, el supuesto gran ilustre comunicador que venía del riñón de Durán Barba, pero además forma parte de no solamente la familia Caputo, que ya creo que todos lo hemos conocido a través principalmente de Luis Toto, ex ministro de Macri, iba a ser ministro de Javier, pero además son actores principales de las industrias de Tierra del Fuego, que eso es lo que generalmente siempre se ocultaba. Con esto quiero decir, Santiago llegaba con las conexiones empresarias más la supuesta expertise de comunicación política en la cual Javier se apoyaba. Por otro lado, la confianza de su hermana Karina, que venía arrastrando ese entorno que componía la familia Menem, familia que en algún momento, yo creo que hagan un poco de memoria, cuando Javier va a la Catedral Metropolitana, que se había celebrado una misa en memoria de Carlos Menem, que hubo un abrazo o un saludo con Zulemita, etcétera, y a partir de ahí empezó a materializarse esa alianza en la cual Karina confía en personas como Lule Menem, Martín, arrastra también a Sebastián Pareja para el armado en la provincia de Buenos Aires. Entonces quedan consolidados dos grandes grupos en los cuales Javier Milei confiaba. Con el tiempo, Karina entendió que ella podía gobernar o podía hacerse, que es la gran pelea, de las cajas que manejaba Santiago Caputo. Entonces ahí comienza un desbalance, una falta de equilibrio de poder en lo que se conoce como el triángulo de hierro, que nunca fue de hierro tampoco, y que finalmente nos lleva a la situación que hemos vivido primero en la previa de lo que fue el 25 de mayo, que significaba, por un lado, que se descubriera que Martín Menem era periodista Rufus, la cuenta de Twitter que denostaba a los hermanos, y por otro lado, que Santiago Caputo empezaba a perder poder a través de la imposición que le hace Karina de Sebastián Pareja en la Comisión de Inteligencia del Congreso. Aclaremos esto, es una pelea de caja. Que Karina Milei ponga a Sebastián Pareja para auditar a la CIDE, eso significa que en los que manejan algo del lenguaje de la política es repartir caja, no es ni más ni menos que eso. Entonces llegamos a un 25 de mayo con un gobierno que ya está fracturado, en donde la foto oficial apartaba a Santiago Caputo, porque por lo que ya se sabe,
las fotos de Santiago Caputo eran de su fotógrafo. Entonces, el gobierno ya lo había apartado a él, no existía. Él trató de mostrarse como una figura presente, pero ya para todos es una figura ausente. Y entonces nos coloca a un Javier Milei que en las reuniones de gabinete dice: al que manda acá soy yo. Eso significa que ya no manda más, que la que manda es la hermana, que la que es la presidenta es la que nadie votó y que tampoco tiene la capacidad de hacerlo. Hoy tenemos una disputa, por un lado residual de cajas, que eran las que manejaba Santiago, el avance del supuesto poder de Carina, porque en realidad si no gestionás no tenés poder. Y un Javier Milei que está perdido, que obviamente lo vemos, lo sacan cada tanto del armario, lo muestran, lo vuelven a guardar, sigue tuiteando y así transcurre la vida. Con un agravante que también vamos a hablar, que le empiecen a aparecer los audios de sus relaciones amorosas. Que ahí la gravedad es el colmo, porque por un lado desde el propio gobierno pedían que se difundieran y que se opinara sobre esa relación que él tenía con una chica que, como lo dije en mi última columna, con la sagacidad de un gato, se metió dentro del entorno presidencial, primero de Alberto Fernández y después de Javier Milei. La figura de Javier está totalmente destruida. Después de esto ya no queda más nada. Estamos viendo cómo transita esta novela hasta llegar, como veremos más adelante, a mayo. A octubre creo que ya no llegamos. Algunos creo que piden que sea abril la elección. Así está el país. ¿Cómo andan, muchachos? Eduardo. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Qué lindo verlo presencial. ¿Todo bien? Bien. Mejor verte acá. Sí, lo que realmente describís es así. Él ya prácticamente no existe, son ellos, y ellos, el peor problema que tenemos es que se están peleando entre ellos. Están totalmente enemistados. Lo de Rufus es la evidencia, terrible, que ya ni ellos se llevan. Y bueno, van perdiendo, y eso hace que su imagen con respecto al resto, que le perder autoridad, que no les respeten. Y esto termina mal así. Uh-huh. Como un albertismo de paladar más negro, ¿no? Pero similar en el contenido y en el concepto, me parece. En cuanto a las internas que paralizan mucho de la gestión, mucho también de la comunicación del gobierno para afuera, de lo que quiere comunicar supuestamente a su electorado, pero bueno, eso implica un mínimo de orden y verticalidad que no había en el gobierno de Alberto y tampoco hay en que tampoco la cadena de mando está muy clara, que las diferencias afloran por todos lados, así es muy difícil llegar a un horizonte más o menos serio. Es imposible, yo creo que puedan llegar a un horizonte serio. No sabes realmente quién termina siendo el jefe, porque y eso es peligroso. Siempre hay uno atrás que tiene poder como para meterle una zancadilla. En algún punto lo que es terrible es la soledad que debe sentir en este momento Carina Milei después de descubrir o terminar de descubrir que las cosas que decía este periodista Rufus es el tipo en el cual, o uno de los dos, en los cuales ella confiaba tanto. Porque si está en una guerra encarnizada contra Santiago para hacerse de poder y de caja, y por otro lado mira a su costado y dice, estos en los cuales tanto confiaba, me estaban destrozando, la trataban de sucia, el otro de loco como para meterse un tiro, estamos en una situación que, y a eso sumale un Javier que está aislado del planeta. Javier está en la luna hace rato, dijo que se quedaba por ahí nomás y que no pensaba volver. Entonces, y ni hablar después de la economía, ¿no? Porque ya Toto no tiene forma de ocultar el quilombo en el baile en el que está. No, es que cada vez que opina algo es para decir, che, acá se terminó, pareciera.
el tipo es como si estuviera todo el tiempo pidiendo que lo rajen, cosa que Sí, diga, sí. bueno, hice todo lo que podía, Claro. mi servicio a la patria ha finalizado, y bueno, que se tenía que ir a la playa Ujú. como la última vez. Claro, Claro. exactamente. Yo creo que Milei está como en su búsqueda, lo que decías que está en otra. Me parece que él sigue en su búsqueda muy clara, me parece de un principio de ser un profeta. Es más, él mismo lo dice, a él le interesa más eso que hacer política. Yo me acuerdo que Néstor Kirchner se decía, por ejemplo, que es un tipo que va y come asado con los intendentes del conurbano, que es lo que tiene que hacer o no un presidente que tiene vocación de poder. Este, y justamente yo creo que Milei lo veo más enfocado en esas cuestiones internacionales, en sus viajes, en su búsqueda de teorizar economía, que bueno, de la agenda real, me parece. La realidad de teorizar economía, ni hablemos. Lo que está haciendo es vivir creyendo que es un rockstar y que el mundo está a sus pies Ujú, y que él tiene que ir a divertirse y a mostrarse porque decir, acá estoy yo. ujú. Y creen que le van a hacer una estatua y lo van a recordar por lo maravilloso que era y tipo un mesías se cree, pareciera. No Bueno, es vos es sabés terrible. que, Pero ¿sabes qué me preocupa más todavía? Que enfrente no veo a nadie. Bueno, ¿sabes qué dijo Milei? Creo que ayer o hoy, ya estoy medio perdido, dijo, compito contra mí mismo. Es un poco egoísta, pero en algún punto tiene sentido, porque uno ve la verdad del panorama político y monopoliza la libertad avanza, mientras la oposición, bueno, está muy trastabillando, me parece todavía. Yo no veo a nadie adelante que pueda. ¿El peronismo a quién va a poner? Sí, hay muchos que se quieren postular, pero ninguno tiene la fuerza ni la fuerza para conglomerar al resto del peronismo, menos la oposición. Entonces, el tuerto reina. Ujú. hay una situación que es real también, debemos decirlo, que Javier compite contra sí mismo porque también lo están ayudando a que él sea su principal enemigo. Ujú. Sí. Porque no nos olvidemos que pasó de ser el hombre más importante de la libertad después de Trump, el tercero más conocido del planeta, como acaba de decir, Sí. Sí. y en las últimas horas a ser el ex de Oscurita. Sí, Es decir, la demolición. Y eh, tengo una otra y la mala. mascota de Estados Unidos. Claro, no, y tengo otra mala noticia para todos. Elon Musk dejó de seguir en Twitter a Milei. ¿En serio? No sabía, mira. Mirá vos. Este, Bueno, fuerte. Hay que contenerlo al presidente, hay que, mejor se suicida. va a tener que ir Petovelo a abrazarlo y decirle, Claro. calmate, Javier. No, es mentira, es mentira. Van a crear un hilo más de mentira Sí, para una mostrárselo. cuenta. Y va a venir, van a tirar el tarot y decir, no, ves, acá te dice que te sigue siguiendo. Pero se está escondiendo. ¿Qué tema del para no muchacho, perjudicarte. el muchacho Elon? ¿Cómo apoya a candidatos y después se deshace, ¿no? Tipo, va marcha atrás con Trump, que lo apoyó, ganó, después se fue, lo criticó mucho, era con Milei. Elon Musk es un gran vendedor de humo. Un genio Bueno, vendiendo hay que humo. saber vender humo también. Sí, pero hay que saberlo muy bien. La mayor bola de humo es Tesla. Que Bueno, ya casi pero- no hace autos, los autos duran 2 años, se rompen. Hay que Bueno, tirarlos pero a es la tan bueno basura. que se convirtió en el empresario más rico del planeta, No, así que el tipo pará, lo debe pará, es un genio vendiendo humo. PayPal Ujú. lo usó hasta que le convino cuando todos creían, le la vendió en el mejor momento. Cuando no tenía competencia, Sí. le aparecieron todas las competencias después, ya no es tan importante PayPal como en su momento, no vale lo mismo. Y todo así. No, el tipo un genio. No, pero Él lo va y que viene, lo que hay que retenido. reconocerlo es que Musk sabe qué es lo que va a pegar en el momento. Sí, tiene el Porque- timing perfecto. Claro. Porque ahora Tesla dice autos, no basta y empieza a fabricar droides. Ya pasó por baterías antes. Claro, bueno. Ya hace 2 años que está con baterías, con los autos ya los dejó de un lado y estaba con las baterías y ahora va a fabricar esto y mañana esto, o drones para... Sí, no, los robots, cosas. esos robots que vas a tener, no sé si cuánto van a funcionar, pero vas a tener uno en cada hogar. Claro. Y son los que van a mandar a la luna, porque ¿para qué vamos a mandar astronautas si pueden ir los robots de Elon Musk? Sí, lo mismo que pasó con los autos autónomos. ¿Te acordás los Sí, el autónomo? sí. ¿Viste alguno que funcionara? No. Los únicos que salieron hicieron un Bueno, accidente, sí. los pobres botes. Y hasta que los tuvieron que descontinuar.
Bueno, Bueno, es lo mismo. el tipo pero va- El tipo ganó. El tipo ganó. Tesla crece, las acciones se van al diablo. Él le vende las que tiene. Y después las cosas no funcionan y se caen a la mitad, las vuelve a comprar. Y después aparece otro proyecto de él y crece de vuelta al doble y las vuelve a vender. el fenómeno del Es un mercado genio. norteamericano lo entendió perfecto, mejor que Pero nadie. Es un genio. Ahora, es así. ¿Me entendés? Él va y viene como le conviene. Mañana si Trump no puede reelegir porque ya cumplió sus 2 mandatos, pero si pudiera reelegir, se puede amigar de vuelta. Aparte, es fácil amigarse con un presidente en campaña. Vas, ponés lo que necesita para la campaña y se Ya terminó, está. vas a ser que es Sos el Gardel. mejor amigo del mundo. Bueno, creo que a las pruebas me remito. Cuando bajó Trump en China con este grupo de empresarios, es evidente que eran los más amigos Pero de las necesidades del candidato, digamos, o del ex candidato. el principal accionista de Xiaomi no estaba desesperado en sacarse la foto con Elon Musk. Sí. Bueno, también es otro tipo. Trump, un gran vendedor de humo. A ver, hay 50 y pico de torres Trump en el mundo. 4 hizo él nada más. La otra le vendió la marca. Vendió el humo de la marca. Nada más. Y se hizo millonario. Bueno, Y la gente está contenta comprándole la marca. Bueno, un genio. pero hay que reconocerlo. Por Los tipos supuesto. encontraron el nicho. Por eso están juntos. Ahora, Van y vienen como les conviene a ellos. hablando de Trump, vos tenés algunos datos que tienen que ver con las próximas elecciones intermedias. Las próximas Interesante. elecciones intermedias, un presidente de Estados Unidos para ganar las elecciones intermedias, digamos, tiene solamente el 5% de posibilidades estadísticas para ganar las elecciones intermedias. Desde 1789, que ganó George Washington, que fue en 1788 la elección, Ujú. fin de 1888, asumió en 1889, ganó George Washington, hasta ahora son 60 elecciones. Ok. De las 60 elecciones, solamente las intermedias la ganaron 3 presidentes. 1934 Roosevelt, 1998 Clinton y 2002 George Bush. Después, las intermedias las perdieron todos. Como el peronismo, que le cuesta las intermedias, ¿viste? Pero a ver, todos dicen que la intermedia, si vos querés reelegir, tenés que perder la intermedia. ¿Por qué? Porque tenés que hacer lo que tenés que hacer y no tienen que quererte por lo que estás haciendo. Pero Ujú. tenés que llegar a los 4 años con algo por mostrar. Si vos te preocupás por la intermedia, seguramente perdés la última. Es un buen punto. ¿Me Es un buen entendés? punto. Así es. No, 34 Roosevelt. 34 Roosevelt. Ahí tenías New Deal Claro, a pleno. vapor. No, por supuesto, desde ahí viene. Luego 98 Clinton. 98 Clinton. Mundo unipolar. Sí, Tranquilidad. estabas en la previa que comenzaran los pepazos, los misilazos en Serbia. Y sí, y 2002 George Bush, plena Guerra contra el terrorismo. guerra contra el terrorismo, justo desde el 2001. Fíjate Claro. cuánto tiempo pasó. Si asumió, la ganó en el 2000, las 2002 a un año, se puede decir. Ujú. Claro. Estaban justo donde estaban todos conmocionados todavía. Claro. Estaban Sí, sí, ahí choqueados. llorando, tenían los restos, ni habían podido sacar totalmente los restos de las Torres Gemelas. Bueno, y si Trump tiene el 5% de ganar la elección intermedia, ¿qué porcentaje tiene el gobierno de Milei de recibir dinero de Trump? Ninguna para mí. Cada vez menos. Cada vez Ninguna, menos. porque ya con este panorama que Milei se cae y que no lo pueden manejar y que de adentro de ellos mismos se están matando, pues ni siquiera si mantuvieran la coherencia entre ellos, Ujú. y no divulgarían que se están matando entre ellos. Claro, lo básico. ¿Lo entendés? Los trapos sucios adentro de casa. El gobierno dice, mirá, Milei ya sabemos lo que es, pero tiene coherencia el gobierno y tiene un camino, está firme. Pero si se están matando entre ellos, van a sacarse todos los trapitos sucios. ¿Qué posibilidad tiene de ellos de volver a ganar? Yo la veo que antes se matan. ¿Cómo van? Porque también los demás quieren el lugar ese. Porque todos los que se le acercaron son todos oportunistas
y mercenarios que vienen del peronismo, del masismo, del PRO. Fíjate cómo se pasaron todos de golpe. La Libertad Avanza, sin tener a nadie, se llenó de golpe. ¿Y por qué se llenó? Con todos oportunistas y mercenarios que fueron por el dinero. Después no les quedó nadie, por eso Macri no tiene casi a nadie. Bullrich le dice, o voy con Milei o voy con vos y me pones la plata para la campaña de presidente de la ciudad de Buenos Aires. Te estoy viendo. Estás jugando también, porque también quiere ser presidente, entonces, pero se tiene que caer Milei. Sí, Patricia quiere ser presidente para mí. Por supuesto que quiere ser presidente a toda costa. De última, pero se tiene que caer Milei. Quiere decir que va a jugar, va a ser el escorpión. Patricia va a jugar fuerte. No queda otra. Entonces, es un séquito. ¿Y Macri? Macri está jugando ahí, tratando de jugar. Yo creo que sin saber muy bien lo que va a hacer. Sí. Está intentando, bueno, estuvo en Mendoza la otra vez, mañana va a haber también una reunión con dirigentes de la provincia. Macri está intentando armar y mostrarse activo. Desarrollamos ayer en Seamos Serios. Mi idea es siempre la misma de Macri. Me parece que el plan Macri es muy claro. Armo, muestro, qué tal, que hablo con aquel, que aquello, y al fin y al cabo, el último día, negocio por la ciudad, que es lo que a él le interesa. A él le interesa Boca y él le interesa la ciudad de Buenos Aires. Lo demás, me parece que a Macri, no sé si puede aspirar a mucho más y no sé si él aspira a mucho más. En su momento quería volver a ser presidente, a toda costa, pero yo creo que ya se está convenciendo que no. Y yo creo que no. Y algo le quedó atragantado, ¿no? Porque Sí, seguro. Pero bueno, de ahí a la realidad hay un largo trecho. Yo también quiero ser el 9 de River, pero bueno, salgo de acá y me tropiezo solo. Hay una realidad y tiene que ver con que ninguno de estos que se están presentando, por un lado Axel, el mismo Massa, que le encantaría si tuviera la posibilidad, Patricia, Mauricio, alguno tal vez del gobierno, en ninguno de los casos están hablando de medidas a futuro que puedan revertir esta situación. Así que no se trata solamente de que no hay renovación, porque los medios tradicionales e inclusive el Círculo Rojo están fogoneando que reaparezcan los que ya fracasaron. El problema es que no se está hablando de agenda a futuro. Por un lado, Argentina tiene un gravísimo problema que está vinculado con los nacimientos y la vejez. Nosotros, la tasa de natalidad descendió a la mitad, con lo cual, si teníamos un problema que era que hay 1.8 personas aportando por jubilado, cuando tendría que haber 4 por cada uno, a eso hay que sumarle que no tenemos gente naciendo para reemplazar a esta fuerza laboral. Con lo cual ya ahí de movida tenemos un problema. Por otro, está vinculado a que el Estado Nacional, el Estado-Nación, de todo lo que se recauda, la mitad es el 40%, pero la mitad va para la Nación, la otra mitad para las provincias. De la mitad que va para la Nación, la mitad, o sea, el 25% de esa masa es para pagar jubilaciones, con lo cual nunca podemos salir adelante porque no tenés gente aportando y la plata que te entra es para pagar jubilaciones. Entonces, ¿hay algún dirigente que haya planteado cómo salir de ese problema? Porque Milei no está creando nuevo empleo, de hecho está destruyendo, es uno de los que más empleo ha destruido. Sí. ¿Han aparecido ideas que puedan sacarnos de esto, aunque sea al mediano plazo? Porque si nosotros tuviéramos una economía normal, pero un poquito normal, donde el dólar vale lo que debiera valer, por ejemplo, y en vez de usar la plata que se está recaudando en vaca muerta para dejar de pagar las caipiriñas en el verano, porque se va todo vaca muerta, se va en turismo, y esa plata, esos 500 millones de dólares, son hasta 800, se aplicaran en un fondo soberano como el noruego, que Argentina tuviera un fondo de inversión donde se distribuyera algo en bonos, algo en acciones, o sea, la mayor parte en acciones, nosotros en 30 años podríamos estar resolviendo, haciendo que las jubilaciones se paguen solas. Las jubilaciones se paguen solas en 30 años
con ese dinero que se va acumulando. Pero hoy no estamos haciendo ni siquiera algo parecido. Estamos, plata que entra de recursos no renovables, la estamos quemando. Entonces vos prendés la tele y ¿qué estás escuchando? Que si Javier tiene charlas sexuales con la misma mina que se comía Alberto, ¿no? Sí. Que si el núcleo cercano a Karina tenía una cuenta de Twitter paralelo para contarnos de que él y los dos hermanitos son unos sucios. Ustedes entienden el volumen político de nuestro periodismo y de lo que estamos hablando diariamente. Pero nadie está haciendo referencia a cómo vamos a salir de este quilombo. Porque si tenemos por un lado que nos están hablando de que las elecciones no van a ser en octubre, se está hablando de mayo o probablemente hay quien lo pide en abril, que sea antes. Kicillof. ¿No? Sí, Kicillof. se está hablando de abrir en la provincia. ¿Están tomando dimensión del quilombo en el que estamos? Pero ya sabemos cómo termina eso, ya tenemos experiencia de adelantar las elecciones, así 6 meses. Terminó mal. ¿Por qué? Porque si pierde el presidente, se queda sin poder. Hay 6 meses aparte, ayer decíamos, una locura que vos ganás una elección y 6 meses o 8 meses si es abril. Claro. ¿Cómo terminó lo del Una Alfonsín? locura. Fue lo mismo. Vos tenés que ganar una elección, si querés, 2, Saqueo, 3, proceso 4 de semanas. legalización. y asumir. Exacto, porque queda el vacío de poder. Porque el nuevo no tiene el poder y el viejo lo perdió totalmente. Ya no, diga lo que diga, a nadie le importa. Claro. Te tienen que entregar en mayo como pasó con Kirchner. Y Exacto, tienen que adelantarlo después la entrega, que es un problema. No sé, no, y creen que por eso van a ganar. Es muy agarrado de los pelos, muy Ujú. básico. A ver, eran los genios de la comunicación, Caputo y eso. Es lo peor que está proponiendo. Podría proponer 400 cosas para dibujar, no hizo nada. Ujú. Entonces, las circunstancias y el exceso de dinero y la falta de una oposición hizo que gane Milei, y la genialidad de Caputo no lo fue. Es que vos por... Estamos visualizando eso, porque Esto- te estás dando cuenta de que los cráneos que tenía al lado, que creían que no, los agarramos a todos dormidos, la realidad es que están más dormidos que los demás. Ujú. Bueno, pero porque toda esta mentira... Acá pues tenías dos pilares. Uno de gente que quería ser engañada en base a la esperanza, Sí, ¿no? Y por otro lado tenías el supuesto equipo de comunicación que era el que te hacía creer que era la esperanza. sí, y que Milei no era el tarado que todos sabíamos que era. Ahí está el punto. Lo que pasa es que eso se alimentaba un ejército de tuiteros que se pagaban Ujú. desde la CIDE, desde YPF, donde sea, más un montón de biberones para periodistas que hoy siguen con el relato y que están esperando que aparezca la respuesta demoledora de la economía y que vamos a despegar como pedo de buzo. ¿Te Pero acordás? todos, claro, pero todos sabemos que esto no es real. Ujú. Y tras cartón, la economía está hecha pelota, no tenemos cómo seguir financiando este desastre y no tenés un dirigente hablándote de futuro. Entonces, ¿cómo vas a ¿Y reconstruir? si alguno habla de futuro, le dan lugar? No, por supuesto que no. Bueno, ese es el otro problema. Sí. Y la gran esperanza, el núcleo de esperanza, ¿sigue estando? Y sí, entonces algunos se agarran y dicen, bueno, pero a lo mejor la pega. ¿Y por qué? Ujú. Porque no saben dónde colocar la esperanza. Lo que más me asusta es que adelante no veo a nadie. Y Claro. los pocos que pueden surgir, sé que no les van a dar lugar para que se muestren. Ujú. Ese es el otro problema. Literal. ¿La gente va a entender que tiene que empezar a mirar para otro lado? Porque al frente a la cara no se lo van a dejar el lugar porque se compra y se vende el espacio que va de frente. Bueno, pero también tenemos una sociedad que tiene que salir de la zona de confort y exigir la calidad de dirigentes que necesitamos para que las cosas cambien, porque mientras sigan en la comodidad, que bueno, no es tal vez será el otro. Claro. Si Hasta- no, termina Lila Lemoyne después en la Cámara de Diputados. Sí,
y haciendo cambiar los libros a los chicos que le tienen que poner que la Tierra es plana, por eso se llama planeta, si no se llamaría redondeta, como dijo. Nada, también me parece para la oposición el desafío es, a ver, construir algo que sea atractivo y viable, porque me parece que el peronismo si se queda solamente en, bueno, esperemos a ver qué hace Milei, ¿se acuerdan por qué la campaña de octubre me parece que no tuvo tanto éxito como la de septiembre? Porque era no a Milei. Me acuerdo la campaña de Tayana era no a Milei, no a Milei, estamos en contra. Me parece que tenés que ofrecer algo superlativo, algo que sea sinónimo de alternativa, ¿no? Che, quiero tender al desarrollo por tales motivos, quiero una economía así, quiero fomentar la industria de tal manera, che, me parece que el presupuesto de educación debería ser más alto, che, la salud como estamos abarrotados en todas las guardias. Bueno, tenés que ofrecer como un modelo de futuro, de desarrollo, que me parece la sociedad se lo puedas explicar de una manera que le sea más atractiva que el presente actual. Pero los dos eligieron lo mismo. Uno, oponerse a los cuca porque son malos, y elijan a los cuca, al peronismo, que está caído. Entonces, si yo elijo un enemigo débil, sé que no me gana. Sí, totalmente. Y el enemigo débil se aprovecha para decir, tal vez vuelva a crecer. Uh-huh. Y volvemos a ser millones, ¿viste? Bueno, es lo mismo Y que... dejaron todo el mundo fuera. Es lo mismo que, ¿te acuerdas en el gobierno de Macri se hablaba de, bueno, en el PRO fomentamos a Cristina porque no queremos otra oposición, entonces a Cristina sabemos que más o menos le podemos ganar, y jugaron todo el mandato con esa idea, no, total enfrente está Cristina que la gente no la quiere, Cristina es mala, es corrupta, y al final hicieron tan mal las cosas que las corruptas que nadie quería, con un tuit les ganó. ¿Ustedes entienden que Cristina hoy tiene mejor imagen positiva que Milei? Sí, es... Se tenía que quedar callada solamente para ver cómo se derrumbaba sí, este hombre. Evidentemente. Bueno, llegó nuestra invitada. Tarde, pero seguro. ¿Qué tal? No, pero no importa. Acá nosotros deseosos de tenerte con nosotros, la diputada, mandato cumplido, Margarita Stolbizer. Marga, ¿qué tal? Bien, ¿cómo les va? Gracias por la invitación y ¿Cómo disculpas están? por la demora. Acá estábamos criticando a Milei y Qué que raro. qué raro, y que el peronismo lo único que hace es se arreglan entre ellos para ocupar todo el espacio, y si alguien quiere salir diciendo algo diferente, porque hay que hacer cosas diferentes, no se les da lugar. Pero es que además el problema es que uno se justifica al otro, ¿no? Exacto. Yo digo, cada vez que Milei hace o dice las barrabasadas, los horrores que hace o dice, eso termina justificando al peronismo del otro lado, al kirchnerismo en realidad. Y cuando Cristina baila en el balcón o los otros salen con los carteles Cristina Libre, eso alimenta obviamente a Milei. La Argentina está presa de esta polarización tan brutal, la gente está preso de eso, pero además lo fomenta. Lógico que esto beneficia a los que están en los extremos, pero a la Argentina le va muy mal. Los que están en los extremos ganan, compiten y ganan, pero a la Argentina le va muy mal en este camino de los dos extremos, ¿no? Exacto, pero los dos extremos lo que hacen, y están de acuerdo, es comprar toda la visualización central, cosa que los demás no se vean. Claro, pero por eso digo, hay una retroalimentación muy favorecida por los medios de comunicación también. Ese es el tema. Me parece que eso es lo que nos problema viene es ahí. ocurriendo. ¿Qué le Ahora, pasa? también, ojo, no dejemos de decir que son la realidad de lo que la gente vota, porque tuvimos elecciones no hace tanto tiempo y la gente eligió. Y quienes propusimos una alternativa distinta, tratando de ir por la propuesta del equilibrio, de la moderación, de la racionalidad. Nosotros hicimos una campaña absolutamente racional, con propuestas racionales, y sin embargo no nos votaron, y la gente votó y eligió esos extremos. Hay que mirar también que en la Argentina tenemos mucho el defecto de creernos el ombligo del mundo y creer que nosotros somos los únicos a los que nos pasan estas cosas. Hoy hay un declive muy grande de las democracias en el mundo y un surgimiento de modelos autoritarios, autocráticos. Hoy aquí Milei, en el autoritarismo como modelo y la corrupción como marca, es muy parecido al anterior, a lo que dijeron que venían a combatir, Exacto. ¿no? Tenemos una imagen que nos gustaría analizarla con vos. ¿La tenés por ahí, Milena? Hoy es la conformación del sector del gobierno que ganó es muy parecido a lo que es el reino de Underland de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no?
que tenemos una reina de corazones que es Karina Milei, que quien se le enfrenta como el personaje, que le corten la cabeza, creo que la cabeza que rodó es la de Sí, Santiago Caputo. La reina del 3%. Sí. Esto viene muy a propósito. Hoy en un intercambio que tenía con una persona amiga, yo le había reenviado para que viera ese videíto que todos habrán visto, donde el secretario de Agricultura dice una estupidez en una conferencia, en un acto, y entonces pide que lo aplauden, porque la gente no lo aplaude. Entonces le dice a uno que está adelante, che, aplaudí vos a ver si aplauden los otros. Y mi amiga dice, no puede ser cierto. Esto es como un fake, la verdad es que no puede ser cierto. Y yo digo, lo que pasa es que este gobierno no puede ser cierto. Está como fuera de la realidad. Yo cuando veo, porque creo sinceramente que hay comportamientos que son psiquiátricos. Hay cosas que son tremendas. Que esta señora tenga el poder que tiene en este país es una cosa increíble. Yo digo, ¿qué nos pasó a la Argentina para que esta gente con los niveles de incapacidad y de inmoralidad que tienen sean los que están gobernando y siguen teniendo un apoyo y una convalidación social muy alta? Por eso me preocupa el deterioro moral de la De Argentina, sectores supuestamente ilustrados, Claro. porque eso es lo más peor. grave. Eso es lo peor. Claro. Porque antes le decían al kirchnerismo que estaban bancados por gente que no tenía educación. Ok, Claro. bueno, y Pero ahora el que no van- tenía educación y había recibido su jubilación de ama de casa, el kirchnerismo, yo lo justificaba. La verdad, esa familia que vivía con una pequeña jubilación que le había dado Cristina, y yo justificaba que ese hiciera seguidismo con Cristina. El problema son estos por lo menos sectores. actuaban en defensa propia. aquellos. Claro, Claro. ahora los sectores ilustrados que también apoyaron a Cristina, porque hay una cantidad de conversos terrible. A veces uno ve los de este gobierno, que son los más bravos. Bueno, uno que se hizo famoso hace pocos días, el Diputesla, el que aparece con ese auto eléctrico Sí, fantástico, que sí. parece también de un mundo de fantasía, alardeando de eso, un hombre que se beneficia con contratos con el Estado, porque sus clínicas cobran del PAMI. Exacto. Ese era kirchnerista furiosa, aparecieron las De fotos de él Milagro con Milagrosala, Claro, sí. claro, en Jujuy. Este país es muy generoso, digamos. Muy generoso, demasiado. Pero estamos viendo realmente un modelo que se copia. Lamentablemente la alternancia se viene dando entre estos dos modelos, ¿no? Entonces hay que pensar un poco qué nos pasa como sociedad. El deterioro moral es el de una sociedad que mira para otro lado cuando el presidente insulta a un chico con discapacidad, que mira para otro lado cuando roban en la agencia de discapacidad. La verdad es que nos pasa como sociedad, ¿no? Te hago una consulta, Margarita. ¿Qué sentís que le faltó en su momento a la Avenida del Medio como para poder tener ese encanto de la sociedad, ¿no? Que ese votante que quizás no está tan seguro se vea más interpelado. Yo, por ejemplo, cuento una experiencia propia muy breve. En su momento trabajé en la campaña de Randazzo, ¿no? Y estamos haciendo la campaña, qué sé yo, y le comentamos, no, mire, sí, Randazzo. Decía, Randazzo me gusta, es Claro. honesto, tiene buena gestión. Digo, qué bueno, ¿nos va a votar? No, ni loco, yo voto a Santilli, me dice, pero suerte, muchacho, decía. Bueno, pasó en la última campaña. Eso, Yo ¿ves? acompañé a Randazzo, Monzó, Dania Tabela del radicalismo. Era una lista, nosotros tratamos de ponerlo mejor, lo hicimos con propuestas muy concretas, con actividades muy serias, todas, la verdad. Pero me da la impresión que nos sobra seriedad y racionalidad en una Argentina que busca más la fantasía. Y las creo. emociones, ¿no? Claro. Entonces, creo que ese fue nuestro problema, porque la verdad es que hicimos todo lo mejor que se podía, una campaña lindísima, no escamoteamos ningún tipo de esfuerzo, recorrimos toda la provincia de Buenos Aires, sinceramente. Gana Milei, que no había recorrido nada. No solamente, porque a mí no me gusta la idea de la Avenida del Medio, lo que nosotros intentamos en la última elección con Randazzo fue colgarnos de una propuesta superadora que era la de Provincias Unidas, porque Sí. a nosotros nos parecía que los gobernadores que venían con mucha fortaleza a armar eso, nos daban un empuje hacia arriba
en un país muy federal, porque yo creo que a veces nos olvidamos de eso, los bonaerenses y los porteños ni que hablar, tenemos muy esa cosa de la centralidad, y nuestra propuesta era muy potente porque venía del interior. Yo estuve en el acto más importante que se hizo con todos los gobernadores y los candidatos. Tenía una potencia porque estaba el gobernador de Jujuy y hablaba del tema del litio, y estaba el de Chubut y hablaba del tema de la energía, y estaba el de Córdoba que hablaba de la tecnología, y estaba el de Santa Fe que hablaba de la cuestión de la agropecuaria. Realmente tenía una fortaleza bárbara eso. Y sin embargo la gente... Sin embargo el conurbano no logró Pero el conurbano y el digamos. interior también, porque en lo que le pasó a Schiaretti en Córdoba, Schiaretti, una persona con un prestigio en Perdió Córdoba, con un desconocido aparte. perdió con un desconocido, tal cual vos lo decís, o Ujú. Puyaro en Santa Fe que salió tercero. La verdad es que por Nadie lo eso... esperaba de Puyaro. Claro, por eso digo, preguntémonos qué nos pasa como sociedad, qué es lo que está la gente buscando, que rechace esa cosa de racionalidad que nosotros tratábamos de poner para terminar votando desconocido, gente que viene sin trayectorias. Bueno, hoy vemos en el Congreso, tal vez no está bien que yo lo diga porque he integrado durante muchos años el Congreso, pero sinceramente es vergonzoso. La mediocridad, la berretada del debate público, los insultos. Yo el último año lo viví en el Congreso. Era una cosa tremenda. Nosotros nos sentábamos bien en el medio físico del recinto, y los insultos de un lado y del otro, los papelones, las cosas que se gritaban de un lado y del otro, ¿no? Del kirchnerismo y de Milei, y a veces dentro del mismo bloque de Milei también, ¿no? Una cosa tremenda. La gente que ha ingresado es una gente que no tiene ningún tipo de nivel ni de preparación, porque además yo no reniego de que pueda venir alguien que viene del laburo, de la calle. Ahora, tenés que llegar con la humildad de saber que tenés que llegar a escuchar un poquito, a aprender. Estos no llegan con una soberbia que se llevan todo por delante. Vos estuviste en el Congreso de Cristina en el 2011, cuando ella asume la reelección. Sí. Y estuviste ahora recientemente. ¿Qué diferencia ves entre ese Congreso y el Congreso en el que preside Milei cada vez? El que va Cristina y el que va él. Vi el Congreso en muchas épocas, ¿no? Porque como dije, entré por primera vez en Me refiero al contexto de hinchada, claro. Bueno, eso es igual. Eso es igual. Nosotros renegábamos mucho del kirchnerismo que llenaba los palcos y los palcos gritaban y no dejaban hablar. Bueno, estos hacen exactamente lo mismo. Los llenan con los de ellos, gritan lo mismo y no dejan hablar. Ese tipo de comportamientos son iguales. Pero lo que iba a decir es que con tantos años, yo entré por primera vez en 1997, el nivel del debate es otra cosa. Se perdió calidad de la dirigencia política, ¿no? Pero totalmente. Todos los más viejitos, como en mi caso, hemos escuchado debates fantásticos, qué sé yo por decir a alguien, Baglini. Baglini era un expositor finísimo, extraordinario en el debate público, que daba clase haciéndolo, y como él, muchos otros, y diría de distintos bloques políticos. Y había otra cosa que yo digo que se ha perdido mucho en el respeto y en la convivencia, que era escuchar debates muy fuertes, muy calientes, pero nunca faltarse el respeto en lo personal. Claro. Cuando entró la Cámpora, yo ya noté ahí un cambio muy grande que se ha ido acentuando con esto, por eso digo, esos son los pareceres. Cuando entró la Cámpora eran chicos con poca preparación y mucha soberbia, y yo decía, la diferencia es que subís al ascensor y no te dicen buen día. Esa falta de educación en la convivencia, ¿no? Y estos son iguales, llegan con una soberbia tremenda. Antes, lo que yo conocía de los debates, el debate era caliente, subidísimo de tono, pero de tipo político, ¿no? Las mujeres, las cosas que se gritan las mujeres, una le tira agua a la otra, las cosas que se dicen. Nunca se había visto esto, eso digo, la berretada que tiene hoy. En aquel momento tal vez el ejemplo más claro que decís de la Cámpora fue cuando el Cuervo Larroque
habla sobre el Le dice a los socialistas, sí, narcosocialismo, nosotros reaccionamos, nos paramos de las bancas, sí, yo que fue estaba... tal vez lo más emblemático Sí, sí, de sí, esa sí. generación, ¿no? Sí, que, sí, sí, que sí, era sí. nada de contenido, bueno, no tengo contenido, Sí, insulto. pero agredio. en ese momento Larroque, yo estaba sentada, compartía el bloque con los socialistas, yo con Juan Carlos Zabalza, diputado de Santa Fe, nos paramos, nos levantamos y el propio peronismo rechazó a Larroque, pidieron disculpas. Larroque no fue avalado ni por su bloque tampoco, pero yo digo, hemos ido perdiendo tanto, cada vez es peor el debate. Ahora, si eso es el Congreso de la Nación, con los representantes del pueblo, elegidos por voto popular, ¿qué podemos pedir después en la calle cuando se pelean dos por un problema de tránsito en la esquina? Claro. Y bueno, terminan Es un a los reflejo. tiros, claro. El nivel de violencia y de odio que existe hoy en los niveles más altos del gobierno derrama en la violencia que hay en la calle también, ¿eh? Claro, entonces un chico le insulta a la maestra y puede decir, ¿por qué está mal? Si lo dice el presidente. Sí, los más viejitos sabemos que esas cosas en nuestra época no eran razonables y que un padre nunca iba a salir en defensa de su hijo en contra de la maestra. O pegarle ¿no? a la maestra, que es lo Claro. peor. Y no viene ya pasando hace unos cuantos años. Pero bueno, eso va pasando. O en la salida de los boliches, las chicas son las que se agarran las trompadas. Sí. Pero mal, y no Sí, sueltan. Sí. Bueno, tiene mucho que ver también con el consumo de alcohol y drogas, Y ¿no? sí. Todo eso que lamentablemente se ha ido como naturalizando, ¿no? Sí. Los chicos, porque además toman antes de ir al boliche, incluso ya llegan al boliche pasados de alcohol, así que lamentablemente esto es así. Y yo digo, a veces como que me da el sentimiento que digo, uy, soy demasiado vieja, no logro entender las cosas de hoy de los chicos, pero me parece que ese respeto por la otra persona es lo que se ha perdido. Por eso hoy muchos chicos, lo decimos muchas veces, ya no respetan ni su propia vida, entonces no van a respetar la del otro, ¿no? Exacto. En las últimas horas, y te voy a pedir una opinión, no de lo que debiera ser, sino cómo enfrentarías la situación. Se está hablando que las elecciones puedan ser en mayo y Kicillof está hablando de abril. Ujú. ¿Cómo va a encarar tu espacio un escenario de esos? A ver, obvio que nosotros nos acomodamos después a un calendario que en el caso de la provincia de Buenos Aires el gobernador tiene la atribución para fijarlo. Entonces en el momento que te bajan el martillo y te dicen está la fecha, competís. Por supuesto competís. Hay que tratar de no esperar a último momento, me parece que es muy importante ir conversando y viendo. Ahora les digo también, miro el escenario con mucho desaliento, miro con mucho desaliento el escenario, porque el caso de la provincia de Buenos Aires es tremendo. La provincia de Buenos Aires está muy mal, la educación, la salud, la seguridad, todo. Y Kicillof tiene la pretensión de ser un candidato a Es presidente. que como en el ¿no? pasado la nación está tapando los desastres de la provincia. Claro. Pues es que lo que pasa hoy con Milei, por eso dije al comienzo, se justifican uno al otro. El desastre que es Milei le da vida al kirchnerismo y el desastre del recuerdo del kirchnerismo o de Kicillof en provincia justifica lo de Milei y la gente tiene que danzar, digamos, en ese péndulo. Es una cosa tremenda. Por lo tanto, nosotros vamos a competir, vamos a manifestarnos en contra de cualquier adelanto o cualquier cambio que se ponga a conveniencia de quienes quieren fijar las reglas, porque lo mismo está pasando con el gobierno nacional que quiere avanzar con una reforma electoral solamente puesta al servicio de sus posibilidades. Milei sabe que si va a ir a un balotaje puede perder la elección y tiene más confianza, digamos, en un triunfo en primera vuelta, no habiendo paso, porque él no compite con nadie, dividiendo, exactamente. Entonces hoy todos piensan en las reformas electorales o en el calendario electoral puesto al servicio de ellos mismos. Ese es el abuso típico de poder, típico del poder. Así que, bueno, enfrentaremos todo eso, pero cuando haya que competir, competiremos. Se nos termina el programa. Muchísimas gracias. Una conclusión, Marga, para el futuro. ¿Qué ves? Bueno, a ver, la Argentina siempre tiene esa capacidad de resiliencia que aún en los peores momentos salimos. El tema es que la posibilidad de salir adelante está tremendamente condicionada por la decisión de la gente, que es cuando va y vota.
y también los condicionamientos que la gente tiene para llegar a la elección. Hoy hay una situación económica realmente grave. El gobierno nos está mintiendo todos los días con que la economía funciona, nos quieren engañar con la inflación. La verdad es que la economía no funciona y para eso basta ver que a nadie que tiene un salario, una jubilación, le alcanza para vivir. A nadie. Esa es la economía real. La economía real es el salario en el bolsillo, los niveles de empleo, los comercios y las pymes que cierran. Esa es la realidad. En Morón, me decían hace unos días, uno de los directores que tiene a su cargo las habilitaciones, los cierres y las aperturas de los comercios, y dice, abren 2, cierran 8, en realidad. Esa es la situación que tenemos hoy. Ahora, ese va a ser el condicionante electoral también. No creo que el gobierno cambie. Pienso que hay una urgencia en construir una alternativa otra vez que vaya por un camino del medio. Bueno, esperemos que los dejen que se pueda visualizar. Bueno, se nos ha acabado el programa, Nasa. Ha sido otro déjà vu. Ha sido otro déjà vu. Bueno, muchísimas gracias a todos. Será hasta el miércoles que viene. Hasta pronto, gracias.